¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? ¿Qué les pareció narrativas? ¿Qué les pareció la entrevista con Rodrigo de las Heras, el comentario que subimos sobre Azucena Oresti? Muchas gracias por continuar con nosotros, por supuesto. Oigan, vamos a platicar de un tema que me parece no podemos dejar de lado y que tiene que ver con la pederastia clerical. La Arquidiócesis Primada de México anunció que inició una investigación propia a la par de la Fiscalía General de la Ciudad de México al sacerdote Sergio N., detenido el lunes por el presunto abuso sexual en contra de un menor de edad. La arquidiócesis supuestamente aplica medidas cautelares en torno precisamente a este personaje. Y vaya que es un tema al que tenemos que darle tiempo porque, a ver, dado que en más de 20 años de crisis sucesivas, de escándalos por pederastia clerical, la Iglesia Católica ha hecho muy poco en realidad. Ha sido muy lenta, muy opaca, muy oscura en este tema. Hay especialistas, hay sobrevivientes que se han pronunciado porque el Estado ya asuma su responsabilidad de proteger los derechos de los niños, de las niñas y también de los adolescentes. Cuando el abuso infantil es perpetrado por quienes deberían de dar guía, deberían de dar consuelo, la infamia adquiere proporciones escandalosas. Las negligencias, los trámites engorrosos, repetitivos, la pérdida de evidencia, la manipulación de información, el intento de la Iglesia Católica por callar definitivamente a las víctimas, fue marcando el derrotero relacionado con la pederastia clerical. Y definitivamente ustedes estarán de acuerdo que la impunidad duele. Las víctimas, sus familias, los activistas han quedado a través de todos estos años consternados por los privilegios de clérigos que burlan la ley porque se saben protegidos. Así han muerto, sin rendir cuentas a la sociedad, personajes perversos como los legionarios Marcial Maciel y Fernando Martínez, personajes funestos como el padre Nicolás Aguilar, que muere en el anonimato sin que la justicia lo buscara. Y hay un informe y una lista que se dio a conocer hace unos días, incluso la semana pasada platicamos con Gerardo Farrell sobre este tema de Space Viva, sobre obispos encubridores, que obviamente no es para que la iglesia tome conciencia, como muchas veces dicen, ya tomamos conciencia, no, es para que ejerza, por supuesto, autoridad, pero sobre todo para que el Estado ejerza autoridad. Ahí están los nombres. Ahí están las pruebas de estos personajes que a través de la sotana protegieron a otros. Estamos hablando de que el tema tiene en los medios, ¿cuál le gusta? 20 años, por lo menos. A escala internacional, las continuas denuncias de pederastia clerical han minado severamente la credibilidad de la iglesia. Las desertaciones han sido una constante sangría institucional. Bueno, la fuga de creyentes se ha convertido en hostilidad hacia la iglesia. La caída precisamente de su imagen año tras año es totalmente inconcebible. Sospechar siquiera las atrocidades, las patologías sexuales de sectores de un clero totalmente desequilibrado. Pero todo esto muchas veces queda atrás para autoridades que han pactado con el clero o por la propia iglesia como tal. Todo esto ante las evidencias surge el rostro criminal de un sector importante del clero, arropado, insisto, lastimosamente por su jerarquía. El encubrimiento de un abuso sexual a menores es un delito penal. Punto. Quienes dificultan o impiden la administración de la justicia, de investigar una violación o identificar a sus autores son cómplices, sea quien sea y se vista como se vista. Encubrir significa arropar, significa ocultar al criminal y en sentido penal el encubrimiento es una conducta dolosa que ayuda a eludir la justicia o a aprovecharse de los efectos del crimen cometido. La institución despreció en un inicio, pensó que la sociedad tomaría las denuncias mediáticas como calumnias momentáneas. Por eso la institución despreció abiertamente a los medios, a las víctimas, ¿no? Sin embargo, ocurrió lo contrario. Por todos los rincones del planeta surgieron dolorosos relatos y testimonios verídicos cargados de dramatismo. En España se habla de 400,000 víctimas, tan solo en España. 400,000 víctimas a través de todos los años. ¿Se imagina? La denuncia no solo se centró en los abusos, sino en esta, insisto, inaceptable complicidad de todas las estructuras eclesiásticas. En México, sí, los medios ya entraron, pero llegaron tarde. Y hubo un comportamiento dual.
¿Por qué? Por el peso de la iglesia en muchos de ellos, particularmente a través de los legionarios de Cristo. Periódicos como El Norte no solo guardaron silencio, sino que salieron a la defensa abigarrada de Marcial Maciel. Grandes consorcios mediáticos aliados del cardenal Norberto Rivera disimularon su complicidad en el encubrimiento de los depredadores sagrados como Nicolás Aguilar. ¿No? Pese a ello, la incidencia internacional fue abriendo precisamente las causas para evidenciar los inevitables crímenes eclesiásticos. Periodistas como Carmen Aristegui, Javier Solórzano, San Juana Martínez, incluso el hoy cuestionado Ciro Gómez Leiva, fueron parte fundamental para que esas denuncias llegaran precisamente a la sociedad. Y durante décadas, cientos de miles de personas han sido víctimas de abusadores pertenecientes a la Iglesia Católica que ha gozado de total impunidad. México cuenta, me voy a centrar en México, cuenta con una larga historia de pederastia por parte de los miembros de la Iglesia, donde, según la Conferencia del Episcopado Mexicano, los sacerdotes sí han sido investigados por pederastia en la última década, 426 es lo que dice. Y de ellos, al menos 271 estaban relacionados con abuso sexual, ¿no? Fue lo que se informó, déjeme acordarme, en 2020, en enero del 2020. Han salido a la luz en este marco muchos casos que no fueron investigados o muchos casos que fueron detenidos, muchos casos que fueron sometidos, muchos casos que fueron silenciados. ¿Sabe por quién? Por uno de los personajes claves en la iglesia, Norberto Rivera. Asesorado por los legionarios de Cristo, aprendió la comercialización de lo religioso como ningún otro obispo en México, situación que lo llevó a enfrentar denuncias de las que siempre salió avante gracias a sus amistades políticas, que logró tejer en 22 años al frente de la arquidiócesis. Bernardo Barranco, uno de los grandes investigadores sobre este tema, nos decía en una entrevista para Revelaciones, cuando estábamos en la octava, que el cardenal Rivera, como un actor de primera línea, pues se retrataba con los nuevos ricos porque con ellos negociaba perdones, con ellos negociaba prebendas espirituales, así como beneficios terrenales, ¿no? Se sentía más confiado, no con la gente de abolengo, sino con los nuevos ricos por esta proclividad al dispendio. Y ha sido un personaje sumamente tóxico tanto para la iglesia como para la sociedad, pero siempre ha estado cerca de Slim, de Miguel Alemán, de Olegario Mario Vázquez Raña, de Roberto Serville, de Alfonso Romo, de Sergio Autré, del propio Ricardo Salinas Pliego. En 1997, incluso cuando se da a conocer la denuncia en contra de Marcial Maciel, ¿no? Norberto Rivera lo defendió en público y en privado. Siempre le mostró su apoyo y siempre le dio recursos. Y con ese cinismo tan característico de una jerarquía que hace votos de impunidad, Rivera siguió negando haber protegido a Marcial Maciel, el santo patrono de la corrupción religiosa, durante las últimas décadas. Pero ahí están las grabaciones. El cardenal pudo haber renunciado sin estridencias, incluso, y con un último gesto de generosidad hacia las víctimas de abusos sexuales, pero no fue así. El tipo todavía siguió manifestando, ¿no?, su postura al respecto. Y todo esto viene por la cabeza. ¿Por qué la iglesia tenía este sistema? No era solo porque los legionarios de Cristo tuvieran poder, no era porque alguno del Opus Dei, no. Era porque Juan Pablo II los encubría. Juan Pablo II, el Papa, que entre otros horrores promovió y encubrió a los pedófilos y violadores de la iglesia, ¿no? Y recibió al mismo tiempo que Juan XXIII la canonización. Más allá del espectáculo obsceno montado para esa ocasión, de ¿qué? 1 millón de fieles en la Plaza de San Pedro, de todos los satélites suplementarios difundiendo el acto, más allá de la fe de mucha gente, la canonización del Papa polaco es una aberración. Así de claro, es un ultraje para cualquier cristiano de este planeta. Declarar santo a Karol Wojtyla es olvidarse del abrumador catálogo de pecados terrestres que pesan sobre sus hombros. Insisto, amparo a pedófilos, pactos, regateos con dictaduras asesinas, corrupción, suicidios, asociaciones con la mafia, montaje de un sistema bancario paralelo para financiar sus obsesiones, persecución implacable contra las corrientes progresistas de la iglesia, en especial en América Latina, su lucha contra el comunismo, un hombre que no podía hablar, por supuesto, de la teoría de la teología, perdón, de la liberación que se dio en América Latina, que aceptó el asesinato de un padre en San Salvador por lo mismo. Fue él quien firmó la segunda absolución del sacerdote mexicano. Ojo, el expadre Alberto Atié contó en alguna ocasión a Página 12 cómo Maciel solía repartir precisamente, así de claro, sobres con dinero y favores para comprar el silencio de las jerarquías. Atié renunció en el año 2000 al sacerdocio, se dedicó a la investigación,
a la denuncia de los abusos sexuales cometidos por clérigos, por organizaciones, y el destino de Maciel incluso lo selló otro papa, Benedicto XVI, a partir del 2005, ¿no? Entonces, perdóneme, han sido los propios papas quienes han permitido todo este sistema, porque dentro de su equipo de trabajo, digámoslo así, de su curia, o como la denominen, se encuentra la putrefacción misma. Francisco ha intentado y no ha podido. ¿Por qué? Porque no ha tenido la fortaleza por la edad y por los intereses que hay a su alrededor. Pero este es uno de los grandes temas que nunca se nos puede olvidar y que lamentablemente continúa pasando por esta impunidad de la que gozan estos hombres de sotana, la pederastia clerical y la protección de políticos, de empresarios, incluso de medios de comunicación. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.